Entonces estábamos aquí, ¿no es cierto?, explicando el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, esta sería la clasificación de activo y pasivo. Entonces, en los contenidos hay que tener cuidado en reforzar, de acuerdo a Nick SP, lo que significa un activo y un pasivo, sobre todo si yo lo clasifico como corriente. Entonces, lo corriente significa que dentro del periodo yo voy a liquidar las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar, ¿vale? Bueno, ustedes saben, igual que yo, que en los estados financieros, en el estado de situación, en el balance, uno siempre busca equilibrios. Entonces, bueno, yo me endeudo a largo plazo. Las deudas de largo plazo deben ir relacionadas con los activos de largo plazo. Y lo mismo, si yo me endeudo a corto plazo, eso está relacionado a todas las cuentas, a los activos corrientes. Por eso es que el activo corriente menos el pasivo corriente, la diferencia es capital de trabajo. Y la liquidez también la determinamos con los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Ese indicador me dice cuánto activo tengo para pagar el pasivo. Si esa proporción es 1, significa que mis activos son iguales a mis pasivos corrientes. Y mi capacidad de pago es 1 a 1. ¿Ya? Entonces, puedo vender todo mi activo corriente y pagar todo mi pasivo corriente. Sin embargo, lo que uno busca es que esa proporción sea superior a 1. ¿Para qué? Para que la diferencia, ¿no es cierto?, me da una señal de liquidez. Entonces, estas reglas de determinar valores, indicadores financieros, se le pueden agregar otros indicadores que también estén de interés de los usuarios, como por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy día está de moda esto de producir sin hacer daño al medio ambiente. Y estamos llenos de estudios y de leyes nuevas que incentivan la producción sin contaminación. Por ejemplo, el cobre chileno hace mucho tiempo, que está buscando el sello verde, ¿no es cierto?, producir sin contaminación o con una contaminación medioambiental aceptable. Y eso pasa porque el mundo se ha propuesto mejorar los procesos productivos para efectos de evitar, ¿no es cierto?, este impacto, este cambio acelerado del clima, donde en un lado llueve en exceso y en el otro lado sequía, y así sucesivamente. Y bueno, la ciencia señala de que tenemos que cambiar nuestro método productivo. Por eso, entonces, tenemos que reciclar, etc. Entonces nace otra actividad económica. Y esta actividad económica era impensada hace 50 años. Da lo mismo si yo contamino o no contamino. Y bueno, hoy día eso no es posible. Entonces, por eso es que hay instancias donde se regula este asunto. Bueno, las municipalidades están ahí al acecho de lo que sucede en el mercado, porque les significa, ¿no es cierto?, competir y atraer entidades que cumplen la normativa. Y eso le genera un ingreso, ya sea por la patente comercial, ya sea por el tema de los permisos de construcción, ya sea por que va a llegar una población, ¿no es cierto?, a instalarse en esa comuna, y eso significa, ¿no es cierto?, actividad económica. Y por supuesto que a usted le va a generar un mayor prestación de servicio, que no lo pensaba. Y así, entonces comienza este tema del dinero a fluir en áreas en que era muy poco el movimiento. Entonces, por ejemplo, en Puerto Williams,
en Tierra del Fuego, en O'Higgins. Hay una municipalidad, sin embargo, el movimiento debe ser pequeño en algunas áreas del período, pero en el área en donde llegan los turistas, por supuesto que se genera un movimiento mayor. Entonces, las consideraciones para la preparación del balance se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo después del cierre. Incluye todas las cuentas que presentan saldo después del cierre. El balance, entonces, está presentado, como aquí lo indica, ¿no es cierto?, pasivo y patrimonio. El total del activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Y se conoce esto, ecuación del inventario. Como yo les explicaba, los activos, la definición de activo, tenemos que como reforzarla de acuerdo a la NISP, porque la NISP, propiedades, planta y equipo, por ejemplo, define las propiedades, planta y equipo como un bien en la cual uno tiene el control, obedece a sucesos pasados y es probable que el flujo llegue a la entidad, el flujo efectivo llegue a la entidad. Pero eso es una definición con respecto a los bienes, propiedades, planta y equipo. Tengo control, obedece a sucesos pasados, es probable generación de flujo y el flujo es fiable, que llegue a la entidad. Cuando hablamos de activos corrientes, lo mismo, lo clasificamos como, lo definimos de acuerdo al flujo efectivo disponible. Y son aquellos instrumentos de caja, banco, instrumentos financieros, cuenta por cobrar, que tengan vencimiento menos de 90 días, entonces son disponibles. Se dan cuenta cómo la norma va definiendo aquellos elementos que forman parte del estado de situación. Las obras en construcción son también corrientes. Todas las obras en construcción son corrientes. Y todos los desembolsos que tengan que ver con esta obra son desembolsos y generan un activo corriente, se llama obra en construcción. Y luego que lo termino, ¿no es cierto? Si lo voy a ocupar, lo reclasifico como activo no corriente. Si no lo voy a ocupar y lo va a ocupar un tercero, entonces lo clasifico como activos, propiedades de inversión. Pero mientras tanto está en construcción, es un activo corriente y no es disponible porque no existe ánimo de venderlo, sino que de usarlo o que lo use un tercero. ¿Vale? Entonces, lo corriente es lo que yo voy a licuar dentro de un periodo razonable, en 12 meses, y los activos no corrientes son activos de larga duración, que sirven para producir producto o servicio de la entidad. Los pasivos, lo mismo. Los pasivos yo los separo en corriente y no corriente. Y los pasivos corrientes son aquellos desembolsos que voy a generar dentro del periodo de 12 meses. Entonces, el pasivo es una obligación actual que obedece a sucesos pasados y que generará un desembolso futuro. Esa es la definición. Entonces, por supuesto que ustedes deben estarse preguntando, ¿no es cierto? Bueno, aquí yo tengo pasivos que tienen más de 12 meses y años, tal vez. Bueno, ahora a la fecha de la convergencia usted tiene que resolver ese tema. No puede quedar en corriente, pasivos corrientes si no existe, si no cumple la definición. Bueno, el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. Ya también se denomina activos netos. El patrimonio es lo mismo que activos netos. Es decir, activos menos los pasivos. Recuerden, los activos son para generar flujo. Los activos son generadores de flujo. Eso es importantísimo porque yo le he dicho en alguna oportunidad que si usted en el estado de situación tiene, por ejemplo, bienes de uso y va a identificar los bienes de uso,
y se da cuenta que hay activos que ya usted no tiene control. Sin embargo, está aún en el estado financiero. Y para peor, lo deprecia. Bueno, ahí hay una anormalidad. Entonces, o da de baja el activo o lo reclasifica. ¿No es cierto? ¿Dónde lo puede reclasificar? A propiedades de inversión, si usted se entera que ese activo lo está utilizando un tercero. Le genere o no ingreso, pero lo usa un tercero. Entonces, propiedades de inversión. No bienes de uso. Lo mismo, si yo estoy en los bienes de uso y en mi balance tengo 100 computadores, voy a oficina por oficina y no llego a 100 computadores, llego a 80. Bueno, ahí a la fecha de la convergencia tengo que dar de baja a los 20, ¿verdad? Debidamente fundamentado. Los inmuebles, los muebles que están inventariados y usted ve que no están disponibles para su uso. ¿Por qué? Porque la norma dice, se reconocerá un activo bienes de uso, ¿no es cierto?, disponible para su uso. Entonces, si yo cumplo la definición, entonces el elemento se mantiene en el estado de situación. Si este no cumple la definición, lo doy de baja o lo ajusto. ¿Qué muestra el estado de resultados? Muestra el desempeño. Ahí tenemos ingresos, gastos, ¿no es cierto? Dentro de los ingresos podemos tener ingresos, varios tipos de ingresos. Y lo mismo que pasa con los gastos. Pero, ¿qué representa? El desempeño. Si el indicador final es positivo, significa que todos los ingresos cubrieron los gastos. Y si es deficitario el resultado final, entonces significa que hemos perdido plata en este periodo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que muestra el estado de resultados? El desempeño de la entidad pública. ¿Ya? Las consideraciones para la presentación de los estados financieros de resultados. Se elabora considerando el balance de comprobaciones y el saldo. Incluye todas las cuentas de los títulos 4 y 5. Y el resultado va a ser igual al ingreso patrimonial menos los gastos patrimoniales. Y el resultado del ejercicio debe ser igual al informado en el balance general. Y bueno, esto para la gente que no sabe, ¿no es cierto?, o que no es contable, en el balance clasificado se muestra el resultado del periodo. Y este es igual al resultado en el estado de resultado. Lo que pasa es que cuando se cierra balance, ¿no es cierto?, el 1 de enero del periodo siguiente, las cuentas de activo y pasivo y patrimonio se trasladan. En ese minuto, a las 9 de la mañana, los ingresos y los gastos son cero. Todas las cuentas de ingresos y de gastos son cero. Entonces, y empiezan entonces a haber movimientos contables. Como la resolución 3 muestra este formato, ¿no es cierto?, de estado de resultados. Aquí tengo ingresos y gastos patrimoniales. Y eso me resulta el resultado del periodo. Entonces, dentro de los ingresos patrimoniales tengo los ingresos tributarios, imposiciones previsionales, ingresos operacionales, transferencias recibidas, ventas de activos, otros ingresos patrimoniales. Total, ingresos patrimoniales. Bueno, los ingresos tributarios, ¿no es cierto? Hay ingresos tributarios directos que llegan a la municipalidad, por ejemplo, las contribuciones, las patentes comerciales, las patentes profesionales por ejemplo, los arquitectos, los abogados. Fíjense que ahí hay un tema. Bueno, creo que en este curso yo les conté que impuestos internos, en una oportunidad, ustedes saben que impuestos internos informa con anticipación, informa cuáles son las áreas que va a fiscalizar en el próximo año.
Entonces siempre lo dice a través de la ley de la renta, cuando termina la operación renta, señala, sabe que el próximo año vamos a trabajar intensamente en estas áreas fiscalizando. Entonces, normalmente nombra a la minería, las empresas constructoras, prestaciones de servicio, por ejemplo, en salud, donde más o menos se sabe que hay evasión tributaria. Y eso hace que entonces, pero lo señala anteriormente, ¿no? Lo señala, o sea, lo informa. Y últimamente las corporaciones, las fundaciones y corporaciones están siendo fiscalizadas. ¿Por qué? Porque hay déficit de conocimiento de cómo funciona una fundación o una corporación, aunque sea municipal. Igual entra al sorteo y si sale premiado va a ser fiscalizado. Entonces, esto hace que se genere entonces una preocupación. Informa con anticipadamente. Entonces, ¿qué quería yo decir? Por ejemplo, hubo una época también en que el mismo servicio informó que iba a fiscalizar a las oficinas de abogados. ¿Por qué? Porque habían detectado que no se prestaba, los honorarios cobrados no se generaba la boleta. Y bueno, eso se llama evasión. Entonces, ustedes también tienen como que, ¿no es cierto?, como que falta llevar todo esto a digital, porque es la forma más barata de poder fiscalizar. Por ejemplo, Impuesto Interno hoy día tiene autorización de auditar directamente desde el computador del contribuyente. Directamente. Y hoy día puede notificar directamente a través del correo electrónico. Antes no, pues uno esperaba que le notifiquen y se negaba a la fiscalización. No, para mí no me ha llegado la notificación. En cambio, hoy día con el correo electrónico ya se da por notificado y solo se informa que va a ser el inicio de la fiscalización, comienza tales días, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes podrían hacer algo parecido también, con respecto, por ejemplo, a las profesiones que necesitan una patente comercial. Y muchos no pagan ese impuesto. A ver, muchos por desconocimiento de la ley y otros adrede. Por lo tanto, ahí estamos en una evasión de impuestos. Y la evasión de impuestos está tipificado en el Código Tributario y está penado en el artículo 97.1 hacia adelante. Sancionado está en el Código Tributario, sale el monto que podría tener que pagar un profesional por no estar pagando patente por uso, ¿no es cierto?, de su actividad económica. ¿No? Recuerden, un abogado presta servicios a la comunidad, un arquitecto también. Y así, hay médicos también que se requiere que paguen cuando ejercen formal. Entonces, la pregunta que siempre uno se hace, oye, pero yo tengo mi empresa, la empresa paga. Sí, pero tú también. Así está hecho la ley. Entonces, los ingresos tributarios, bueno, ya dijimos, publicidad, ¿no es cierto? Tenemos las contribuciones, ingresos por las contribuciones, tenemos ingresos por la publicidad, tenemos ingresos por esto de los permisos municipales para construcción, por ejemplo. También tenemos ahí otros ingresos directos que le llega a la corporación. Y así sucesivamente. Y bueno, también tenemos ingresos patrimoniales, ¿no es cierto? Ahora, las municipalidades también tienen bienes, propiedades de inversión que podrían vender.
Y eso también forma parte de un ingreso y también forma parte de un costo de venta. Y finalmente, notas al estado de resultados. Ahora, ¿qué muestra el estado de situación presupuestaria? Entonces, tiene por objetivo informar sobre el resultado de la ejecución del presupuesto autorizado por la municipalidad por las instancias administrativas pertinentes, sancionado a través de los instrumentos que correspondan en cada caso, tales como decreto de alcaldicio, que incluyen las modificaciones presupuestarias que afectan a dicho periodo. Del análisis de dicho estado resulta factible medir el grado de desempeño a nivel de ejecución de los recursos que la municipalidad administra para satisfacer las necesidades de la comunidad implícitas en el cumplimiento de su contenido. Recuerden que todo este asunto nace, ¿no es cierto? ¿Por qué nace? Nace, insisto, por nuestro compromiso como país de elevar los estándares de las normas contables vigentes al 31 de diciembre del 2020. El estándar ahora es internacional y por eso que tenemos que comprender qué es lo que significan los estados financieros, dado que estos se han elaborado y se han estructurado para facilitar al usuario, ¿no es cierto?, la lectura. Entonces, en la preparación debe considerarse el presupuesto autorizado, inicial y final, y la ejecución del mismo en términos de devengado y efectivo, lo que fluye de la integración contable presupuestaria, regla de la contabilidad pública nacional. Dicha integración encuentra su reflejo contable a través de los débitos de las cuentas deudoras y los créditos de las cuentas acreedoras presupuestarias. Indica los ingresos por percibir y los gastos por pagar, ¿vale? Que al término del ejercicio corresponden a los rubros de deudores y acreedores presupuestarios. ¿Qué muestra el estado de situación presupuestaria? Bueno, los ingresos se reconocerán como devengados y percibidos, y los gastos se reconocerán como devengados y percibidos. Ya, entonces, el devengo es un concepto que también a usted le genera un reconocimiento de activo. Por ejemplo, las multas por mal estacionamiento, por ejemplo, las multas por exceso de velocidad de los automovilistas, que usted no lo detiene al automovilista, sino que estas fotos que están instaladas van sacando parte y esto va llegando a un sistema de información y usted tiene que reconocer el ingreso y la cuenta por cobrar. Ahora, eso está devengado. Sí, está devengado, no está percibido. Cuando la persona se acerque al juzgado de policía local a pagar el parte, bueno, ahí usted reconoce, ¿no es cierto? Rebaja la cuenta por cobrar y reconoce el depósito en banco. Y bueno, ahí se les va a aumentar probablemente las cuentas por cobrar y van a tener que resolver y tener cuidado con el registro contable, porque ¿para qué estamos con cosas? No todo el mundo paga sus multas y juega a la prescripción. Pero usted, su obligación es cobrar esa parte. Va a tener que buscar mecanismos de incentivos para que la gente pague. Recuerden ustedes que nuevamente volvemos a lo mismo, a la experiencia. En Chile, hace como un año o 2 años atrás, se legisló, ¿no es cierto?, para que las concesionarias de las carreteras pudieran dar facilidades de pago a las personas que no pagaban, porque ya se había transformado en una cuenta impagable. Entonces se hizo una política de descuento agresivo y se logró ese acuerdo. Ahí intervino, por supuesto, el Estado y
muchas personas acogieron a ese beneficio y limpiaron su situación patrimonial, reconociendo la deuda, pagando una parte y usando el beneficio. Bueno, acá igual yo tengo que buscar formas de que mi cliente o mi contribuyente territorial me cancele, ¿no es cierto? Y ahí está la gracia de este asunto, crear incentivos para el pronto pago. Nunca olviden de que nuestro servicio es público y está orientado al ciudadano. Entonces yo tengo que tratarlo bien al ciudadano para que me pague, ¿verdad? Y por supuesto yo como municipalidad y con la autorización del Estado, puedo retribuir en ese sector territorial creando situaciones de, de una renovación, por ejemplo, de una cancha de fútbol, una pequeña de estas, cancha de básquetbol, una plaza más pequeña, más grande. Puedo yo como municipalidad ir al territorio y generar condiciones favorables para el ciudadano, como por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer posible la pavimentación de una calle que está prácticamente deteriorada y genera problemas al usuario de la calle. Imagínense un vehículo que se cae a un hoyo, se rompe el eje o la llanta o el neumático. Eso al contribuyente le genera un gasto que podría haberlo evitado si la municipalidad se hubiera preocupado de que esa calle esté pavimentada correctamente. Entonces, pierde el contribuyente, pierde el ciudadano y también la municipalidad porque se gana una demanda. Por eso que sí, yo creo que estamos frente a grandes cambios y este liderazgo debe estar comandado por personas que tengan esa lectura de que sí debo preocuparme de estas cosas. Y que cuando uno es alcalde, ya es alcalde de todo, de todo el territorio, de todos los ciudadanos, no solo de un sector, sino que de todos los ciudadanos. Entonces, si tengo eso clarito, no deberíamos tener problemas. Pero hay que hacerle una revisión a las cuentas por cobrar. Hay que hacerle una revisión. Hay que ejercer la cobranza. Y por el otro lado, por el tema del pasivo, también me tengo que preocupar de que mis proveedores que me proveen estén contentos. Y la única manera de tenerlos contentos es pagándoles en tiempo y forma. Entonces, los ingresos se presentan de acuerdo al principio del devengo y la normativa contable y presupuestaria. Y los gastos se presentan de acuerdo al principio de devengo y la normativa contable y presupuestaria. Consideraciones para la preparación del estado de situación presupuestaria. Se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo antes del cierre del periodo. Deben considerarse todos los ingresos y gastos que tienen presupuesto autorizado vigente, incluso los que no fueron ejecutados. Y ahí más abajo tenemos, ¿no es cierto?, la cuenta 121.92 y 221.92 que representan entonces las partidas que están mencionadas. Luego, ¿no es cierto?, tenemos acá el modelo del estado de situación presupuestaria, donde me muestran 5 columnas, ¿no es cierto? 2 para presupuesto y 1 para ejecución. Entonces, aquí tenemos los ingresos, los impuestos, los ingresos, ¿no es cierto?, inicial y actualizado, y en la ejecución tengo lo devengado, ¿no es cierto?, y lo efectivo y lo por percibir. En el fondo, aquí donde dice efectivo, en realidad es ¿no es cierto?, lo cobrado. Devengado es no lo he cobrado. Por lo tanto, del total de ingresos voy a tener ingresos
devengados y desembolsos efectivos. Entonces la diferencia son ingresos por percibir, o cuentas por cobrar, saldo cuentas por cobrar. Pero como estamos, ¿no es cierto?, en el estado de situación presupuestaria, por ejemplo, los impuestos. Ahí tengo un presupuesto, como el que vimos ayer. Se generan, ¿no es cierto?, un cuadro comparativo. Yo sé cuánto he recibido el 2020 y sé a septiembre, y sé cuánto he recibido o voy a recibir en septiembre, y eso lo voy comparando. Lo que vimos ayer era comparado con el mes de agosto, a agosto del 2020. Bueno, así entonces vamos trabajando y analizando estas estimaciones para explicar, ¿no es cierto?, por qué la estimación fue optimista o pesimista. Porque también no se trata de enamorarse de las estimaciones. Entonces el próximo año voy a exigir un poquito más y entonces puede que mi estimación esté mejor elaborada. No. Ustedes saben que el Estado ya se dijo ayer en el discurso 22% de menos gastos en el presupuesto. Por lo tanto, en alguna parte del área de la economía se va a sentir esa disminución. No se olviden que el Estado también es parte del mercado. El mercado también consume. Perdón, el Estado también consume. Entonces, si deja de consumir, algún proveedor va a dejar de sus ventas van a disminuir importante. Entonces, es un ciclo que hay que preocuparse, porque si yo soy proveedor del Estado y el Estado ya me está diciendo que para el próximo año tiene como política una reducción de gastos de 22%, claramente quiero saber en qué área va a aplicar este concepto. Si me afecta, bueno, tengo que ver cómo cubro esa diferencia que disminuye en mi situación particular. Entonces, busco otro cliente que no sea fiscal o rebajo, ¿no es cierto?, los gastos. ¿Y cómo hace uno rebajando gastos? Despidiendo personas, entre otras cosas. A mí no me gusta mucho eso. A través de los años he aprendido de que una empresa puede no tener la necesidad de despedir. Lo que hay que hacer un poco es conversar con la gente. La gente a veces reacciona de una manera impropia, pero es por falta de conocimiento. Cuando tú le explicas bien a las personas, en los términos adecuados y sinceros y con responsabilidad, el trabajador no se siente tan mal pasado a llevar. Porque si tú le dices, mira, no te puedo aumentar el sueldo, pero jefe, si usted me prometió la cuestión, mira, ahora este año es pésimo porque la economía no crecerá y eso significa que para nosotros no puedo pagarte más porque no tengo, no me dan los números. Y la persona se ofusca. Pero si usted me prometió, sí, pero ponte en mis zapatos. Ahora yo soy el trabajador y tú eres el empleador. ¿Me va a pagar? Probablemente no, yo cumplo, jefe, yo cumplo, yo le doy mi palabra y que aunque te vendamos menos, yo le voy a subir el sueldo, porque ese es mi compromiso. Pero es que no se trata de eso, en realidad. Eso es una irresponsabilidad, porque al final termina la empresa peor. Y a nadie le interesa que la empresa quiebre por iliquidez. No sé si logro explicarme, pero tiene consecuencias. Aún mi palabra sí, pero cuando yo te di la palabra, había expectativas que son distintas a las de ahora. Entonces, como yo quiero que tú te quedes, quédate con la remuneración que tienes. Y así estamos todos laborando y esperando nuevos periodos. Bueno, y ahí sí. Pero la gente se ofusca cuando uno no le conversa, cuando uno no le informa. Por eso que yo soy de la idea de que los estados financieros deben estar a la vista, así como la patente municipal debe estar a la vista del ciudadano. Y en todas las empresas del mundo privado,
los balances deberían estar a la vista para que el trabajador sepa si ganó o perdió plata. Si la empresa ganó o perdió, y si ganó, por eso se justifican los bonos de producción y los premios, etc. Y si perdió, por eso se justifica por qué no me aumentaron el sueldo, por qué mi gratificación, mi bono no fue como yo esperaba. ¿Cómo logramos esa armonía, esa empatía entre el trabajador, el colaborador y la entidad que lo contrata? ¿Cómo lo logramos? Con información fresca, importante, dinámica, conversando. Por eso creo que no es necesario despedir a las personas, porque lo primero que hace el gerente de finanzas es despedir personas, es lo más fácil. Pero detrás de cada persona hay una familia y así sucesivamente, entonces debemos evitar eso, conversando. Y queda en libertad una persona, queda en libertad de irse a otra entidad. Cuando no hay conversaciones se generan conflictos. Bueno, entonces tenemos aquí la estructura del estado de situación presupuestaria. En relación a los gastos, ¿no es cierto? También tengo una lista importante de gastos, como gasto en personal. Y nuevamente, en economía, sabemos que es un ítem importante en la administración de la corporación, el gasto en personal. Y los empleados que son más estables observan a través de los años qué es lo que sucede ahí. Y tienen una historia que contar. Entonces, el gasto personal es un ítem muy, muy, muy sensible para la organización. Entonces, cuando yo selecciono personal, debo crear una política de capacitación de tal manera de que el que ingresa a la corporación tenga conocimientos previos de qué se trata un empleado público. Que muchas veces las remuneraciones están determinadas por políticas internas del Estado. Que la infraestructura en la cual uno labora no siempre a veces es la óptima. Y así uno va conversando. Pero si lo comparamos hoy día el sector público, comparado con el mundo privado, hace 40, 50 años atrás, ténganlo por seguro, si hay alguna de las empresas, una de las personas que ha trabajado y lleva más de 30 años trabajando en la municipalidad, ténganlo por seguro que esa persona, la respuesta te va a decir, hoy estamos mejor que antes. En situaciones de infraestructura, en temas en sistemas de información, en temas de remuneraciones, en varios temas estamos mejor que antes. Antes la gente no quería entrar a trabajar al sistema público. ¿Por qué? Porque no tenía esos estándares. Entonces siempre buscaba el mundo privado. Pero hoy día uno va a una municipalidad y uno ve que tiene sus cosas también ordenaditos, tienen su tecnología aplicada, la recepción, la infraestructura está acomodada a los tiempos actuales. Yo sé, no todas, pero bueno, hay excepciones. Pero sin duda hoy día tenemos, y nadie le critica, ningún ciudadano, media municipalidad que se construyeron, no era necesario, cosas así, pero es que hay para todo. Por ejemplo, los tribunales de justicia. Hoy día ustedes saben, pues la nueva ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos estos jueces fiscales, ¿no es cierto? Hoy día en todo Chile hicieron, ¿no es cierto? Construyeron una infraestructura adecuada a esta nueva ley. ¿Para qué? Para que los abogados que representan al Estado pudieran laborar, ¿no es cierto?, en forma adecuada. Pero eso significó millones y millones de gastos. ¿Y quién paga eso? Los contribuyentes. Entonces, el contribuyente cuando hace uso de esa infraestructura se siente orgulloso porque, por lo menos, aunque sea sancionado, pero está sentado en una silla adecuada, está con un juez al frente,
su abogado y la contraparte, el Ministerio Público. Entonces, hay una niña o niño que están tomando nota, registrando, está todo moderno. Entonces, aunque yo sea culpable y me castiguen y me metan a la cárcel, pucha, por lo menos ahí estuve en un ambiente aceptable. Cuando usted va, por ejemplo, a los tribunales laborales, también los tribunales, otro gasto tremendo que el Estado ha hecho y ha construido infraestructura para que los jueces litiguen conflictos laborales y lo hacen en un lugar civilizado. Bueno, las municipalidades igual. También se motivan en tener una buena infraestructura para acoger, ¿no es cierto?, civilizadamente al ciudadano. Bueno, los bienes y servicios de consumo. También nosotros tenemos un presupuesto y tenemos, ¿no es cierto?, en el sector de la ejecución. Tenemos devengado y efectivamente desembolsado y por último la diferencia son cuentas por pagar. Y así, no hay que olvidar las cosas que uno... Y todo esto es un proceso en el cual tenemos que acomodar, a aceptar. Yo siempre, cuando comienzan los procesos, trato de reflexionar, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo que está pasando es que el país se está modernizando. Esto mismo que estamos capacitando es parte del proceso. El país se está modernizando no solo a nivel de infraestructura pública, también privada. El proceso genera una obligación para el contribuyente de informarse, genera una obligación para que el sector municipal dé herramientas de información para el ciudadano. Y el ciudadano se siente en este proceso comprometido con el conocimiento. Ustedes cuando compran, si alguno de ustedes está comprando su auto y todavía no le ha llegado su auto nuevo, se va a encontrar con que los automóviles hoy día traen cada vez más tecnología. Y usted, para poder usarla, va a tener que leer el manual. Para poder saber de qué se trata, qué es lo que hace, qué no. Después va a practicar que el espejo se recoge solo, que tiene un sensor que cuando retrocede le avisa, que en el computador le muestra el espacio que queda para correrse hacia atrás o hacia adelante. Y en una de esas, si usted no sabe estacionarse, va a apretar un botón y el auto solo se va a estacionar entre dos autos. Y usted va a saber, no va a salir arrancando del automóvil porque cree que hay un fantasma que está conduciendo el automóvil. No, es un robot, una programación que detecta el ángulo completo. Y el auto se estaciona solo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que necesitamos conocimiento para entender el cambio. Los cambios son graduales, pero hay algunos que son muy exigentes y requiere de, como esta, por ejemplo, este cambio de normativa. En un año tenemos que resolver una buena parte. Entonces, ¿qué muestra el estado de flujo efectivo? Eso muestra 3 actividades económicas: actividades de operación, actividades de inversiones y actividades de financiamiento. Y esto sirve, ¿no es cierto?, para tomar decisión en la administración y gestión financiera. Esto me permite visualizar de dónde viene el dinero, en qué se gastó. Buenas tardes, profesor. Ahora José Antonio. José Antonio. Estamos en hora de colación. Ok, Hasta entonces, 14:45. buen apetito. Igualmente.